Diga conmigo, el poder de su gracia. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Leo la palabra en el nombre del Padre, el Hijo, bajo la dirección del Espíritu del Señor que está en este lugar. Dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén y amén. Mire, el apóstol Pablo, que es quien escribe la carta a los Corintios, está hablando acerca de la resurrección de Cristo. Y le está diciendo, y le está testificando a la iglesia de Corintio, y le está diciendo: el Señor resucitó, y se le apareció a Cefas, se le apareció a los 11, y por último se me apareció a mí. Yo fui el último, dice, a quien se le apareció el Señor. Y como a un abortivo, dice, se me apareció. Escúcheme, el apóstol Pablo tuvo la revelación del Cristo resucitado. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Cuando usted lee la escritura, usted encuentra que Pablo, quien antes se llamaba Saulo de Tarso, él era un perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor de la iglesia. Y ese perseguidor de la iglesia, que era Saulo, era una persona que azotaba, asolaba. Escúcheme, en una fe judía, él era ese perseguidor. Y ese perseguidor de la iglesia, que era Saulo, un día se encontró con Jesús en el camino. Un resplandor del cielo vino sobre él y escuchó la voz que dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con la persona de Jesús. Y le voy a decir una cosa: al apóstol Pablo o a Saulo en ese tiempo, él fue transformado completamente después de ese encuentro con Jesús. A mí me llama la atención que Saulo, por efecto del encuentro, lo primero que le dice al Señor es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, que el apóstol o Saulo o Pablo, para su caso, ¿cierto? Él tuvo un encuentro con el Señor Jesús, con el Cristo resucitado, y él fue transformado por completo. Diga conmigo: cuando yo tengo un encuentro con el Cristo resucitado, yo soy transformado por completo. Ahora, si Saulo de Tarso no hubiera tenido esta revelación, Saulo hubiera tenido la historia de Jesús. Saulo tenía la historia. Saulo sabía que había un hombre que había muerto y era un gran profeta del Señor, un gran maestro, ¿cierto? Él tenía la historia de lo que había pasado, pero él no tenía la revelación de la resurrección de Cristo. O sea, él tenía una historia, pero él no tenía la revelación. Y mire que estas fechas uno ve que tienen un alto índice en celebrar la muerte de Jesús. Estas fechas se convirtieron en fechas, escúcheme, tradicionales, en fechas históricas. Pero lo que la gente no tiene en estas fechas es la revelación de la resurrección de Cristo, el Cristo resucitado. Por eso la imagen más prominente es la imagen de un Jesús en una cruz. Es la imagen que más se transmite, es la imagen que más se vende en este tiempo. ¿Por qué? Porque esta generación no tiene la revelación de la resurrección de Cristo. Ahora, escúcheme, quien conoce la historia generalmente persigue al que tiene la revelación de la resurrección. Quien conoce quien conoce la historia ha caído en algo que se llama tradición. Diga conmigo, tradición. Porque la religión siempre va a querer la tradición. Y la tradición es algo que sucedió y que se hace memoria constantemente, pero que está muerto en sí mismo. ¿Cuántas personas no saben que Jesús murió? ¿Cuántas personas no saben? Digámoslo, en el mundo que nosotros vivimos, ¿cuántas personas no saben que Jesús murió? Todos. Le pregunto, con esa verdad, ¿cuántas vidas han cambiado? La gente celebra, hace procesiones,
La gente hace rituales, costumbres, tradiciones, pero no hay cambios en la vida. ¿Por qué no hay cambios en la vida, pastor? Porque no hay una revelación de lo que es la resurrección en la vida de cada uno de nosotros. Tiene que haberla. Por eso, escúcheme, por eso la iglesia ha hecho de la muerte de Jesús una tradición, una fecha, pero no ha buscado la revelación del Cristo que resucitó. Mire que los discípulos estuvieron 3 años y medio con Jesús. Jesús les enseñó todo lo que les pudo enseñar. Hizo milagros delante de ellos. Ellos hicieron milagros también con Jesús. Les dio la doctrina de Cristo, les enseñó, lo llevó, vivió con ellos. Y una vez Jesús murió, volvieron todos atrás. Pero cuando encontraron a Jesús resucitado, nunca volvieron atrás. Usted no oye que alguno de los apóstoles haya vuelto atrás. Ninguno volvió atrás. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un encuentro con Jesús resucitado. No con el Jesús de Nazaret con el que ellos andaron, cierto, que era un gran profeta de Dios, que era un gran hombre de Dios, que fue entregado en un madero. Escuchen, no, ellos tuvieron un encuentro después con el Cristo que venció, escúcheme, y venció a la muerte misma y se levantó entre los muertos, y entonces su vida cambió totalmente. Y escúcheme, yo estoy en esta mañana aquí para decirle a usted, hoy vamos a tener un encuentro con la resurrección de Cristo y nuestra vida no va a volver atrás. Le voy a enseñar esta mañana, quiero enseñarle. Cuando los discípulos se encontraron con Jesús, nació la fe de ellos. Mientras ellos andaron con Jesús, andaron con una fe prestada. Andaron con una unción prestada. ¿Usted sabe que uno puede vivir con cosas prestadas? ¿Con cosas alquiladas? Mire, le voy a decir una cosa. Ellos no tenían ni fe, no tenían ni unción. Ellos caminaban en lo que Jesús tenía. Pero una vez se encontraron con el Jesús resucitado, en ellos nació la fe. Por eso el libro de Hebreos dice de la siguiente manera: Jesús es el autor y el consumador de la fe. ¿Dónde nace la fe? ¿Dónde nace el movimiento de la fe? Nace en la resurrección de Cristo. Usted me va a decir, pastor, entonces Abraham, ¿qué tenía? Escúcheme, Abraham tenía unos toques de fe temporal. Jacob, ¿qué tenía? Unos toques de fe temporal. Pero escúcheme, la fe verdadera nació el día de la resurrección de Cristo. El día que los discípulos vieron a Jesús resucitado y que la palabra se cumplió. Y escúcheme, ellos fueron testigos de su resurrección. Ellos no llegaban a decir, hermanos, les vengo a hablar del amor de Cristo, Cristo los ama. No, ellos llegaban y decían, mi Jesús resucitó entre los muertos. ¿Cómo así que mi Jesús resucitó entre los muertos? Sí, Jesús de Nazaret resucitó entre los muertos, venció a la muerte con poder. Y si venció a la muerte con poder, puede vencer ese cáncer, puede vencer esa enfermedad, puede vencer el problema más grande que usted tenga. Porque la cruz es la demostración del amor, pero la resurrección es la demostración del poder de Dios. Fue la resurrección la que le abrió la puerta a la venida del Espíritu Santo a la tierra. En la cruz fuimos perdonados, en la cruz fuimos sanados, en la cruz fuimos bendecidos, pero fue nuestra victoria legal. Fue la firma del documento. Ellos son bendecidos, ellos son sanados. Y le voy a decir una cosa, usted tiene esa verdad y usted dice, sí, yo fui bendecido, yo fui sanado, pero mientras no se le revele la resurrección o no se me revela a mí la resurrección, eso que está en la legalidad nunca será mío. Porque la iglesia está enferma, porque la iglesia está pobre. Si tenemos a un Jesús que venció la pobreza, la enfermedad, venció la muerte, el problema ha sido que nosotros no hemos tenido un encuentro con la resurrección de Cristo. Esa iglesia era del otro mundo. Tenían el favor delante de los hombres, delante de Dios. El poder de Dios estaba sobre ellos. Ninguno tenía necesidad, porque ellos fueron testigos de su resurrección. Dígale a la persona que tiene a su lado, hoy usted va a conocer el poder de su resurrección. Entonces Pablo tuvo la revelación de la resurrección de Cristo. Él pudo evidenciar cuando se encontró con Jesús que a los cristianos que él perseguía y de que lo que ellos predicaban, ellos decían la verdad.
Entonces se le abrió a Pablo el espectro de lo que era Jesús. Dijo, si que mata, yo siempre me he preguntado algo, ¿usted cómo mata a alguien que ya mató? Lo mataron los sacerdotes, lo mataron el sumo sacerdote, lo mataron los romanos, pero después resucitó. Después resucitó. Entonces Pablo dijo, hey, es cierto lo que ellos predican, es cierto lo que ellos viven. Jesús está vivo. Jesús está vivo, iglesia. Por eso usted no viene a una religión más. Por eso usted no viene a un dogma y a sentirse bien y a decir, es que yo voy a ser más bueno. No, usted no viene nada de eso. Jesús está vivo. Jesús es una realidad que usted y yo tenemos que experimentar. ¿Sabe lo que más impactó a Pablo? Que la muerte perdió su poder. ¿Le cuento algo? Yo se lo digo a todo el mundo, pero la gente no lo cree. Usted no se va a morir. Por aquí no me creen, no por acá. Usted no se va a morir. Es más, le digo una cosa, la muerte es amiga suya. La muerte era enemiga mía hasta que Jesús la venció. Ahora la muerte es amiga mía por una sencilla razón: ya no tiene poder sobre mí. Así que el día que yo me vaya a esta tierra, yo me voy a echar un sueño. No voy a sentir nada. Cuando usted se queda dormido profundo, usted no siente nada. Sencillamente usted lo vence el sueño y usted queda ahí. Y cuando usted se despierta, usted dice, ¿qué me pasó? Quedó privado. Así que no le tenga miedo a la muerte, que la muerte ya no lo va a tocar a usted. Usted va a dormir en Cristo. Usted va a dormir en Cristo. El que no conoce a Jesús muere, nosotros no. El que no conoce a Jesús tiene miedo del infierno, nosotros no. Nosotros nos morimos en Cristo y nos vamos para el cielo y nos vamos a disfrutar, a estar mejor. Aquí trabajamos, aquí servimos, aquí entregamos todo. Allá nos vamos mejor que en Miami. Pero le quiero enseñar algo que creo que es necesario conectarlo para poder entender la resurrección de Cristo. Y escúcheme, el elemento sobrenatural que se desató con la resurrección de Cristo se llama la gracia del Señor Jesucristo. Mire, usted ve el antiguo pacto y en el antiguo pacto usted no encuentra la gracia. Ahora, usted revisa las versiones de Biblia que nosotros tenemos y usted ve que utilizan la palabra gracia, pero cuando usted revisa el texto original, ahí no es la palabra gracia, ahí es la palabra favor. Pero la gracia de Dios, escúcheme, la gracia de Dios vino a la tierra el día que Jesús vino a la tierra y dice, y vimos que Él estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Jesús vino a la tierra con su gracia. Ahora, cuando Jesús muere y resucita, la resurrección lo que hizo fue liberar la gracia de Dios para todos nosotros. Por eso hoy, para hablarle del poder de la resurrección, tengo que decirle que el poder de la resurrección es la gracia de Dios. Y le tengo que hablar de la gracia porque si yo como pastor no le enseño cuál es la verdadera gracia, usted luego va a escuchar por allá un poco de basura y un poco de cosas que usted no tiene que estar escuchando, ¿cierto? Que le van a decir que es gracia, pero que no es gracia. Porque yo mismo le voy a enseñar qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios tomó un asesino de cristianos como lo era Saulo de Tarso y en un instante lo transformó, escúcheme, en el mejor predicador de la palabra que tuvo la iglesia de ese tiempo. Por el poder de la resurrección. Por eso esos hombres cambiaron inmediatamente. Por eso esos hombres apenas vieron a Jesús resucitado, no volvieron a ser los mismos. Fueron capaces de entregar su vida por completo a Jesús, porque ellos conocieron la resurrección. Vuelvo y le repito, no religión. Quienes se acercan al diablo no lo hacen, escúcheme, quienes acercan al diablo a servirle al diablo, no lo hacen en la imaginación. Hasta que no hablan con el diablo no descansan. Y los cristianos no hablan con Dios para nada. ¿Por qué? ¿Es que acaso nuestro Dios es una imagen? ¿Acaso nuestro Dios está muerto? No, nuestro Dios está vivo. El efecto más grande de la resurrección es que desató la fe que traía la gracia de Dios. Mientras Jesús estuvo en la tierra,
todo lo que Jesús hizo en la tierra, lo hizo porque estaba lleno de gracia y de verdad. Todo, todo. Por eso el ministerio de Jesús, al haber vivido 30 años y medio, 33 años y medio, solo usó de los 33 años y medio, 3 años y medio para su ministerio. ¿Por qué? Porque la gracia que él tenía era suficiente para terminar la tarea que Dios le había encomendado. Si nosotros no descubrimos el poder de la gracia, nosotros vamos a vivir de una manera natural en esta tierra. Y si usted va a ser miembro de esta casa, le voy a decir una cosa: usted a partir de hoy no va a vivir de una manera natural. A partir de hoy usted va a vivir de una manera sobrenatural, porque es lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Ahora, la iglesia de hoy, el mundo de hoy no conoce el poder de la gracia. Por eso es necesario que nosotros lo entendamos, que tengamos una revelación de la resurrección de Cristo. Y hasta que no entendamos que la gracia de Dios está disponible para tomar lo que nos pertenece a nosotros en el mundo, nosotros viviremos siempre a oscuras, viviremos escondidos, no demostrando verdaderamente quiénes somos. Pastor, ¿qué es la gracia de Dios? Tito capítulo 2 versículo 11. ¿Qué es la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación. ¿A quién? ¿A cuántos hombres? Ahí de una vez tumbamos a Calvino. El Calvino dice que solo se salvan algunos, otros no. Para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Escúcheme, algunos definen la gracia de esta manera: regalo inmerecido. Y eso significa la gracia, un regalo inmerecido. A mí la salvación me la dieron, escúcheme, y yo no hice absolutamente nada sino aceptarla para tenerla. Usted no es salvo por lo que es bueno, usted no es salvo por lo que usted ha hecho. No, usted no es salvo por eso. Usted es salvo por lo que mi Jesús hizo en la cruz de Calvario y usted decidió recibirlo en su vida. Eso es gracia, un regalo inmerecido. Pero escúcheme, pero la gracia de Dios también es, en un término más amplio, la gracia de Dios es la habilidad de hacer las cosas que no podríamos hacer en nuestras propias fuerzas. Vuelvo a repetir, la gracia de Dios es la habilidad de hacer las cosas que no podríamos hacer en nuestras propias fuerzas. Esa es la gracia de Dios. Se necesita humildad para depender de la gracia de Dios. Y debe haber un equilibrio, escúcheme, en lo que el hombre puede hacer y en lo que Dios puede hacer. Tiene que haber un equilibrio. Le voy a decir una cosa: cuando a usted se le terminan las posibilidades, se le terminan las fuerzas, ahí es donde comienza la gracia de Dios. Porque hay unos que dicen: yo vivo por gracia y no hago nada. No, eso no es gracia, eso es vagancia. Sale algunos esta mañana: yo voy a vivir por la gracia, de mañana no voy a ir a trabajar y Dios me tendrá que proveer. No, ni es fe ni es gracia, se llama vagancia. Y los vagos se van al infierno. Escúcheme, la religión está centrada en cómo el hombre por sus propias fuerzas puede agradar a Dios. Eso es lo que hace la religión. Pastor, ¿qué tengo que hacer para que Dios se agrade conmigo? Todo lo que usted haga para agradar a Dios nunca lo va a agradar. Porque lo único que agrada a Dios se llama el sacrificio, la obra perfecta de Jesús. ¿Qué más tengo que hacer para agradar a Dios? ¿Ayuno 40 días? ¿Ayuno 21? ¿Oro toda la noche? ¿Leo toda la Biblia? ¿Sirvo a Dios todo el tiempo para que Dios se sienta contento? No. Usted y yo no tenemos la capacidad de agradar a Dios. Solamente Jesús la tiene. Y escúcheme, por eso la única manera en la que nosotros podemos agradar a Dios es cuando la gracia opera a través de nosotros. Cuando la gracia hace algo que yo no puedo hacer, que me es imposible hacer. Escúcheme, hay una diferencia entre el favor de Dios y la gracia. Quiero que tenga eso presente el día de hoy. Proverbios capítulo 8 versículo 35. Mira lo que dice. Dice: porque el que me halle, refiriéndose a la sabiduría, hallará la vida y alcanzará ¿el qué? ¿El qué? Bueno, la palabra favor significa ser agradable.
Cuando alguien tiene o obtiene el favor de Dios en su vida, es una persona que cae bien a donde llega. Aquí no hay ninguno, ¿cierto? Que a donde lo manden o lo asignen, el favor de Dios le da acceso. La gente lo ve y le dice: oiga, ¿usted cómo me cae bien? Eso es favor de Dios. Es agradable. La gente lo ve y dice: oh, qué agradable es. Y el favor de Dios le va a dar acceso a lugares, a cosas y a personas. Hay gente que no tiene favor de Dios, hoy lo va a recibir. Hay otros que no quieren favor, lo que quieren es billete. Pero le voy a decir una cosa: hay lugares, aunque usted tenga todo el dinero del mundo, usted no podrá entrar si no tiene el favor de Dios. Hay dos formas en las que el favor de Dios está sobre la vida de una persona. Y es una, cuando la persona es obediente. Toda persona obediente, Dios lo sella con su favor. Cuando alguien es obediente, cuando él está sometido a una autoridad, Dios le pone un sello de favor. Pero cuando alguien tiene la sabiduría de Dios, también tiene favor. Hay dos vías para que el favor de Dios opere en nuestra vida: la sabiduría de Dios y la obediencia o la sumisión a una autoridad. Ahora, escúcheme, el favor yo lo puedo recibir por estar debajo de un manto espiritual. Hay favores que hay en mi vida porque ese favor lo ganó mi autoridad espiritual. Por eso ese favor está sobre mí. El favor, escúcheme, es una persona que es agradable a Dios y agradable a los hombres. Le cae bien a Dios, le cae bien a los hombres. Hay personas que son agradables a Dios, pero no son agradables a los hombres. Y hay personas que son, escúcheme, hay personas que son agradables a los hombres, pero no son agradables a Dios. Que creo que es peor, ¿no? Claro, yo prefiero agradar a Dios que a los hombres, dice uno, ¿cierto? Pero cuando hay favor, uno agrada a ambos lados. Pero cuando yo solamente agrado a los hombres y no agrado a Dios, entonces es un problema, ¿cierto? Amén. Bueno, estamos colocando teoría. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Ya le hablé que es favor. Ya le dije que era favor. Ahora le voy a decir con respecto al favor que es gracia. Pero por la gracia de Dios soy lo que ¿qué? Lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Escúcheme. El favor no transforma la gente. Usted recibe el favor y usted trabaja con el favor, pero el favor no le genera un cambio a su vida. No lo hace, ¿cierto? El favor solamente le pone una ropa o un vestido espiritual que lo hace sentir agradable, lo hace caer bien. Pero la gracia de Dios, escúcheme, la gracia de Dios, ¿qué es la gracia de Dios? Es el poder de Dios operando en mi interior. Vuelvo a repetirle, la gracia de Dios es el poder de Dios trabajando dentro de mí. La unción es el poder de Dios trabajando fuera de mí. La gracia de Dios es el poder cambiando mi vida, cambiando lo que yo tengo por dentro, arrancando el pecado de mi vida. Esa es la gracia de Dios. La unción es el poder de Dios operando a través de mi vida. Entonces la gracia tiene que trabajar primero para luego trabajar, escúcheme, la unción afuera. La gracia de Dios es el poder cambiando lo que yo no puedo cambiar, haciendo lo que yo no puedo hacer. Hay corrientes teológicas, si se puede llamar teológico, que malinterpretan la gracia de Dios como el permiso para que usted pueda hacer lo que quiera. ¿Qué dicen esas corrientes? Esas corrientes le dicen a usted: Jesús ya lo pagó todo, Él ya lo hizo todo, entonces usted ya no tiene que hacer nada. Usted no tiene que orar, ya usted no tiene que ayunar, ya no tiene, usted ya no tiene que congregarse, ya no tiene que servir. Esas corrientes le dicen a usted que usted, a pesar de que viva en pecado, usted va a ir al cielo y no pasa nada. Escúcheme, esos son doctrinas de demonios. Ese es el mismo calvinismo que se volvió luego doctrina reformada, creo que luego se volvió el toque alcanzador de la gracia y una cantidad de cosas que le están diciendo a la gente. Y hoy tienen la iglesia de esa manera. Escúcheme, la iglesia la tiene de esa manera que usted va a la iglesia, pero usted allá afuera en la calle vive y hace lo que quiera. Entonces, como yo le digo a la gente, si yo voy a la iglesia, pero yo salgo de la iglesia y puedo tratar mal a mi mujer, puedo yo
beber, fumar, irme a la discoteca, y no estoy haciendo nada malo, ¿para qué voy a la iglesia? Pues me quedo en el mundo. ¿Para qué me sirve la iglesia entonces? Y eso es lo que hoy están llamando gracia. Yo eso lo llamo desgracia. Porque escúcheme, es lo más peligroso que hay en el cuerpo de Cristo hoy. Porque la gracia, escúcheme, no es eso. La gracia es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo trabajando a través de nosotros. Yo no estoy predicando hoy, es Cristo que lo está haciendo. Yo no hice ningún milagro, es Cristo el que lo hizo. Yo no he liberado a nadie, es Cristo que lo hizo. Eso se llama la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. Cristo trabajando a través de mí para agradar al Padre. Cristo trabajando a través de mí para transformarme. Esa es la gracia de Dios. Ya no estamos bajo la ley, ni saben qué es ley. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. No saben qué es gracia. Y la ignorancia es atrevida. Escúcheme. La gracia no me da acceso a mí a nada, a diferencia del favor. La gracia me da las cosas a las que el favor me da acceso. Se lo explico de esta manera mejor, se lo barajo más despacio. La gracia me permite entrar en una empresa, el favor me permite entrar en una empresa. La gracia me da la empresa. Usted tiene el sello del favor y usted entra y el jefe dice: José, bienvenido. No hay un hombre más sabio como Egipto, pongámoslo de gobernador. Pero de José nunca fue nada de eso, él fuera el administrador. ¿Qué dice la gracia de Dios? Ahora nosotros somos coherederos y herederos juntamente con Cristo. Nosotros ahora de nosotros es el mundo. Lo que pasa es que usted no se quiere despertar y no quiere tomar por la fuerza lo que Dios le entregó a usted. Pero la gracia nos da las cosas. La gracia, ya le dije, la gracia no me da acceso, me da las cosas. Pero mire esto, la gracia empieza un trabajo. Escúcheme, la gracia empieza a trabajar o hace cosas para que yo trabaje. No es mi trabajo el que produce las cosas. Es la gracia que se inventa cosas, trae cosas y me pone trabajo a mí. Por eso el apóstol Pablo lo dijo: no he sido yo, es la gracia de Dios conmigo. Se lo voy a explicar de la siguiente manera, para hacerlo entender. Usted no ha tenido en su mente tener un negocio, jamás. Pero llega alguien y le dice: hey, tengo este negocio, me tengo que ir del país, se lo voy a dejar a usted. Dice: pero yo no lo estoy pidiendo, pero la gracia lo trajo. Y ahora a usted le toca trabajar, pero ahora usted camina en una gracia, porque escúcheme, porque usted ahora tiene la gracia y tiene lo que la gracia le entregó. Y escúcheme, la gracia está operando para que usted sea lo que Dios quiere que usted sea. El favor es necesario. Yo quiero tener el favor de Dios, pero la gracia también es necesaria. Escúcheme, la gracia le quita el poder al pecado. Pastor, ¿cómo dejo de pecar? Deje que la gracia fluya. Dejar el pecado no es decir: no voy a pecar, no, como el chavo, no voy a pecar, 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 no voy a pecar. No, usted tiene que dejar que la gracia haga su trabajo. ¿Cómo hace su trabajo? Venga a la iglesia, ayune. ¿Quién me cambia? ¿El ayuno? No. ¿La iglesia? No. ¿El pastor? No. Pero es la gracia que se activa cuando yo estoy orando, estoy ayunando, estoy viniendo a la iglesia, lo que hace que yo venza el pecado, lo que hace que yo cambie. Por eso el peor error es alejarme de Dios, porque desactivo la gracia. Me preguntan: pastor, ¿y cómo cambio? Entonces ellos quieren una fórmula de 5 pasos para que puedan cambiar. No, vengan. ¿Qué hago? Venga a la iglesia, venga al ayuno, vaya a su casa de paz, que la gracia sigue trabajando. Mire, y le voy a decir, lo mejor que le puede pasar a usted es que alguien le diga: venga, ¿usted qué está haciendo? No estoy haciendo nada. Ayuda a hacer esto en la iglesia. Ayuda a barrer. No, pero yo soy nuevo. Barra, porque la gracia le está poniendo trabajo. Venga, ayúdenme, acompáñenme a orar por alguien. No, pero yo no sé orar. La gracia le está poniendo trabajo para que usted aprenda a orar. Así funciona la gracia. La gracia le pone trabajo.
La gente piensa que la gracia es una varita mágica que va a aparecer y decir, mire, rico. Usted millonario. No, la gracia va a ser, te van a decir, necesito un socio para el negocio. No, yo no tengo plata, pero ¿sabe trabajar? Sí, venga para acá. Y queda usted con una empresa, pero por la gracia. La gracia le pone trabajo. ¿Cuántos quieren trabajar? A mí no me gustan los que no trabajan. Nos toca trabajar a todos. Amén. Hay otros que van a estudiar y dicen, Señor, revélame las respuestas del examen. Por tu gracia, Señor. Se las revelará el diablo porque Dios no. Pastor, ¿cómo podemos caminar en la gracia de Dios, pastor? ¿Cómo podemos caminar en la gracia de Dios? Número uno, lo primero que yo tengo que hacer es que tengo que hallar esa gracia. Yo tengo que hallar esa gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la ¿qué? ¿Al trono de la qué? Para poder alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escúcheme. ¿Cuándo se acercó usted o cuando yo me acerqué al trono de la gracia? Cuando conocí a Jesús. Yo me acerqué al Señor siendo lo más horrible y Él me hizo lo más bello. Ese es el trono de la gracia. Yo me acerqué siendo nadie y Él me dio algo. Yo me acerqué al trono de la gracia. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo me acerqué al trono de la gracia, pero estando en el trono de la gracia, yo tengo que hallar gracia. ¿Qué es lo que le pasa a la iglesia? La iglesia recibe la gracia para la salvación, pero no recibe la gracia para vivir o para enfrentar los desafíos de su vida. Y mire eso, usted puede hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no sé en qué esté pasando usted, por qué esté viviendo usted, pero usted frente al trono de la gracia puede hallar la gracia para enfrentar el desafío en la vida que usted está viviendo. Cuando usted vive una situación difícil, no debe buscar la solución. Porque si usted busca la solución, usted va a orar así: Señor, solucióname el problema en la casa. Cambia a mi marido, cambia a mi mujer, cambia a mi suegra. Usted está buscando solución a su problema, pero usted no puede buscar solución a su problema. Usted debe buscar la gracia para enfrentar el problema. Cambia a mi mujer, cámbiame. Y quizás Dios lo quiere volver a usted un esposo dócil y usted es el más mal geniado del mundo. Pero usted recibe la gracia para hacerlo. Para el oportuno socorro yo necesito gracia. Necesito pagar algo que yo no puedo. ¿Le pido a Dios la plata o le pido a Dios la gracia? Si yo le pido a Dios la plata, quizás Él no me conteste. Pero si yo le pido la gracia, voy a tener para siempre. Dígale al que tiene a su lado: yo estoy buscando la gracia. De pronto me la encuentre en usted. Para su desafío laboral, usted necesita gracia. Para mi desafío laboral, yo necesito gracia. Para mi desafío ministerial, yo necesito gracia. ¿Cierto? Para mi desafío familiar, yo necesito gracia para el momento oportuno, para el socorro. Le voy a decir una cosa. Le enseño la estrategia cómo es. Usted está viviendo tremenda crisis de cualquier área de su vida. Vamos a poner un ejemplo. No me puedo casar todavía. Y ya me está pasando el tiempo. No estoy echándosela a nadie, no, ya estoy poniendo el ejemplo. ¿Sí? Estoy poniendo el ejemplo. Entonces, en lugar de estar allá pelando el diente, puede ser un hombre o puede ser una mujer, ¿no? ¿O qué perfil? Yo me encierro con Dios y le digo: Señor, dame la gracia para ser un esposo y una esposa. Y entonces lo que usted no tiene, se lo dan. Usted sale con la gracia.
En la oración, Dios no le va a romper el techo y le va a mandar al esposo o la esposa. Mira, acá está. No, pero Dios le va a dar la gracia. Y usted sale y ya no tiene, usted puede ser la persona, escuche, menos agraciada. ¿Verdad? Dicen, a veces me dice, pastor, yo no entiendo, mire esos feos y consiguen la gracia de Dios. La gracia de Dios, ¿cierto? Diga conmigo, vamos a hallar la gracia. Tenemos que hallar la gracia para cualquier cosa que nosotros vivamos, ¿cierto? Primera de Pedro 5:10, miremos lo que dice Pedro. Dice, mas el Dios, primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia. ¿El Dios de toda qué? Que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que usted haya padecido un poco de qué. Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. ¿El Dios de qué? De toda gracia. Usted no debe ir por cosas, sino por gracia. Vaya por gracia. Número 2. ¿Cómo puedo caminar en la gracia, pastor? Yo necesito entender el poder de determinarme. Yo me tengo que determinar. Libro de Job, capítulo 22, versículo 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será ¿qué? ¿Te será qué? Y sobre tus caminos resplandecerá tu luz. Mire, usted y yo nunca vamos a ver la gracia de Dios si nosotros no tomamos no la decisión, la determinación de hacer algo. Le voy a poner ejemplos para que de pronto lo podamos entender un poquito mejor. Voy a poner un ejemplo. Alguien me hizo algo malo a mí y yo tengo una herida en mi corazón y yo no quiero perdonar. No conozco la primera persona que diga, estoy que me perdono, estoy que me perdono, estoy que me sale. Hoy me levanté con ganas de perdonar. Nadie, ¿sí? Ninguno de nosotros tiene eso, ¿cierto? Pero escúcheme, pero yo voy escúcheme, yo voy a la presencia del Señor y digo, Dios me mandó a perdonar, voy a tomar la decisión. Entonces usted ve a su ofensor al frente y dice, Dios mío, lo perdono, me lo cargo. Pero la determinación que usted toma lo lleva a tomar pasos al frente y la gracia viene en ese momento para ayudarlo a hacer lo que usted no puede hacer. Así funciona, así funciona. Otro ejemplo, usted va a abrir un negocio. Usted, ¿será que lo abro? ¿Será que no? Pero tengo que renunciar al trabajo. Si usted no se determina, no le va a funcionar. Usted se salió del trabajo, se determinó, se metió ahí y todos los días Dios le va a dar la gracia para que usted abra el negocio, para que tenga ventas en lo que usted no puede hacer. Amén. Pero ¿qué es lo que Dios está buscando en nosotros? Determinación. ¿Qué está buscando Dios en nosotros? Cuando Dios me llamó al ministerio, yo estaba trabajando con una empresa petrolera, ¿sí? Y Dios me habló y me dijo, Carlos, te he llamado, y me dio unas palabras. Y yo dije, bueno, sí, pero ¿y quién va a pagar las cuentas? O sea, estamos hablando de una iglesia que no existía. ¿Quién me va a pagar a mí? Entonces le decía, sí, Señor, yo creo en eso, creo en la palabra, pero ya. Entonces yo nunca me determiné. Y le tocaba a mi pobre esposa, siempre le ha tocado, ¿cierto? Andar con el niño recién nacido, a ir a hacer cultos, porque yo no me había determinado. Sí, Dios me llamó, Dios me habló, Dios me dijo, y nunca había tomado la decisión. Y Dios todos los días me hablaba. Yo dije, Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer? No entiendo. O sea, aquí yo sé que yo vengo a trabajar y me paga la empresa, pero allá yo voy a servir, ¿quién me paga? Pues yo tenía una familia, tenía un niño recién nacido, estaba recién, yo no entendía. Pero cuando el Señor me dijo, y Dios me enseñó este principio toda la vida, que día se lo compartía a alguien, yo tengo que determinarme y jugármela. Entonces yo dije un día, no voy a seguir trabajando más, trabajo hasta tal fecha. Y le digo una cosa, apenas yo salí de esa empresa, Dios me dio la gracia y me la ha dado hasta el día de hoy para que en este ministerio nunca haga falta nada y para que en mi vida nunca haga falta nada. ¿Qué le quiero yo decir? Tiene que tomar usted una decisión. Pastor, no voy a servir porque no tengo para el bus. No, así no funciona. Funciona es
tome la decisión de servir, comience a venir y por el camino Dios le da la moto, Dios le da el carro, Dios le da las finanzas, Dios le da su gracia, pero usted se tiene que determinar. Amén. Si usted no se determina a hacer ejercicio, yo no me determino a hacer ejercicio, a mí Dios anoche me habló. Cuando yo esté haciendo ejercicio, Dios me va a dar las fuerzas para continuar. Pero yo no me determino. El problema de la iglesia es que no se determina. ¿Sabe por qué la gente no diezma? Porque no se determina. Uy, es que lo que diezma me va a hacer falta. Comienza a diezmar. Que cuando usted comienza a diezmar y Dios comienza a ver que lo que usted dio dentro de su contabilidad le va a hacer falta, Dios le va a mandar la gracia para darle lo que a usted le va a hacer falta y mucho más. Y la gracia de Dios es mucho más abundante de lo que nosotros entendemos. Mire, no importa si usted es feo. Si usted es determinado, consigue. ¿Sí? Hasta ya no consigo nada porque no es porque usted sea, es porque usted no se ha determinado. O porque no tiene plata. No, pero porque no se ha determinado. Determínese. Yo he aprendido que cuando yo me determino, yo tengo el respaldo de Dios. Pero si yo un día estoy diciendo, esto no es determinación, sí, voy a hacerlo, sí, y mañana no estoy determinado. Pero si yo me paro firme en una decisión y todos los días continúo caminando y Dios ve que las fuerzas se me acabaron, el dinero se me acabó, las ganas se me acabaron, viene la gracia de Dios en ese momento y me ayuda a hacer lo que yo no puedo hacer. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? Yo la quiero. Yo quiero su gracia. Y la gracia se creó para que yo no saque pecho y diga yo fui el que lo hice. No, Él fue el que lo hizo. Él fue el que lo hizo. Amén. Yo le sirvo a Dios por su gracia. No porque yo sea el más fuerte, ni porque yo sea el que más sé. Al contrario, yo creo que yo soy el más malo para hablar. Creo que no tengo la capacidad para liderar. Pero me he acogido a su gracia. Me he acogido a su gracia. Ya, así funciona. Número 3, ¿cómo podemos caminar en su gracia? No podemos vivir por méritos. Efesios 2:8. Porque por la gracia sois salvos por medio de ¿qué? Y esto no de vosotros, pues es don de quién. ¿Es don de quién? No por obras, para que nadie se ¿qué? Se gloríe. Mire, le voy a decir una cosa, nosotros no hacemos buenas obras. Usted no hace, yo no hago buenas obras. Yo ando en buenas obras, es diferente. Pastor, yo no hago buenas obras, entonces lo que hice ayer, no, eso lo hizo Dios a través suyo. Yo lo que hago es andar con Dios cuando Dios lo va a hacer. Es que si usted supiera todo lo que yo he hecho en el ministerio, usted no ha hecho nada, ni yo he hecho nada. Yo lo que he andado es con Dios cuando Dios lo ha hecho. Pero si vivimos por méritos, entonces vamos a estar sacando el pecho. Si vivimos por méritos, vamos a estar diciendo, yo este ministerio que lo comencé hace 11 años y pagué el precio. No, yo no hice nada. Si Dios me hubiera dejado hacer algo, hubiera acabado con todo. Es la gracia de Dios a través de la vida de una persona. Cuando yo aprendo a depender de la gracia y no de mis méritos, yo comienzo a entender lo poderoso que es la gracia de Dios. A veces yo estoy aquí, salgo y a veces me encuentro a alguien de ustedes y dice, uy, pastor, Dios me habló. Yo, ¿de verdad? Yo ni me di cuenta. Porque yo no me doy cuenta de cosas que Dios hace a través de mí, menos usted se va a dar cuenta. Yo no puedo vivir por méritos. Aquí no hay nadie más que nadie. Aquí no hay nadie más que nadie. No hay un ministerio más grande que otro. No. No hay gente más influyente que otra. No. Es la gracia de Dios a través de nuestra vida la que hace que nosotros hagamos lo que nosotros supuestamente hacemos. Es la gracia, no es más. Yo no puedo vivir por méritos. El peor error que yo puedo hacer en esta vida es vivir por méritos.
Mis títulos no pueden, escúcheme, decir que yo soy mejor que alguien. No. Cuando una persona vive por méritos, cae de la gracia de Dios. Cae. Romanos 12:3, mire lo que dice. Dice, Romanos 12:3, dice: digo por la gracia que me es que a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Ya conmigo, con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. No podemos vivir por méritos. Usted no puede tener una lista de decirle: Señor, mire, Señor, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice aquello. ¿Y usted qué hizo? Se fueron los discípulos porque el Señor los mandó a orar por los enfermos, a liberar a los cautivos. Y ellos fueron y liberaron a los enfermos, sanaron a los enfermos, liberaron a los cautivos. Y llegaron contentos y le dijeron: Señor, los demonios se nos sujetaban, los enfermos fueron sanados. Y le dije: ¿y usted por qué están contentos? No, porque ustedes estén contentos mejor de que sus nombres estén escritos en los libros de la vida. Nosotros no tenemos mérito de nada. No tenemos mérito de nada. Nosotros cuando empezó esta semana dijimos: todo el mundo se va a vacaciones, la iglesia va a estar vacía. Porque no somos nosotros, es Dios. Y esta iglesia va a crecer porque Él dijo. Se va a multiplicar porque es la gracia de Dios la que lo hace. Y usted va a cambiar por la gracia de Dios que es la que lo hace. Amén. Y usted va a prosperar por la gracia de Dios. Ese es el poder de la resurrección. Que los discípulos llegaban a cualquier lugar y era la gracia de Dios que llegaba. Era la gracia de Dios para que la gloria y la honra se la lleve solamente Él. Amén. Don Andrés, ¿me ayuda? Por la gracia de Dios. Yo me casé por lo bonito que era. No, por la gracia de Dios. Yo tengo plata porque he trabajado. Sí, hay mucha gente que ha trabajado y no tiene lo mismo que usted tiene. Pues ha sido por la gracia de Dios. No es más. Diga conmigo: el poder de su gracia. Diga conmigo: el poder de su gracia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la qué. ¿Os hacemos saber la qué? Que se ha dado a las iglesias de qué. No, de Centro Mundial de Gloria. O sea, Dios da gracias a iglesias. O sea, Dios le dio una gracia específica a la iglesia de Macedonia. Dios hoy, por el poder de su resurrección, nos va a dar una gracia financiera. Pastor, ¿y eso cómo funciona? El pueblo de Israel estuvo 430 años de esclavos en Egipto, trabajando, construyendo pirámides, no teniendo nada propio, siendo esclavos, haciéndole las riquezas a otros. Pero el día de la Pascua, el día que fueron libres, Dios le había dicho a Moisés: dígale a cada uno de los del pueblo que a su vecino le pida, a su vecino egipcio le pida oro. ¿Cómo así? Dígale ya. Se vino la Pascua, sacrificaron el cordero, pusieron la sangre en el dintel. Vino el destroyer. Yo les he hablado del destructor, ¿cierto? El destroyer, yo lo llamo el destroyer. Demonios más fuertes que el diablo. Cogió y mató a los primogénitos. Donde usted no le eche la sangre a la puerta, entra y mata al que encuentre. Entonces no hay que ponerle la sangre. Se fue el destructor. Y el faraón dijo: no, yo no sigo teniendo a esta gente acá. Que vayan a adorar, que vayan al desierto. Entonces, sí, nos vamos, pero no nos vamos a ir pelados. 430 años de trabajo. ¿Quién es? Mira a ver allá por la puerta. ¿No estará pues el loco, el destructor por allá afuera?
No es el vecino, el hebreo. ¿Y qué quiere? No, pues no sé, que está tocando. Pues ábrale a ver qué quiere. Buenas noches. Buenas noches. Es que nos vamos nosotros de aquí. De verdad, sí. ¿Y tienen algo que llevarse? Pues, vea, nosotros tenemos oro, se lo vamos a entregar. Ese día, en un solo día, el pueblo de Israel se llevó las riquezas de Egipto. Porque cada vez que un hebreo tocaba una puerta y lo abrió un egipcio, veía la gracia de Dios en la vida de ellos y le entregaban el oro de ellos. Se calcula que ese día el pueblo de Israel salió con más de 100 millones de dólares. Porque Dios les dio una gracia para las finanzas en un día. Que en grande prueba de tribulación, diga conmigo, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Mire, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que tal que como él comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, con todo, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros abundáis también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia, diga conmigo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Mire esto, espera, no he terminado. La gracia trabaja siempre en la debilidad.